Evangelizar con Lucas. Los hechos ciertísimos del Evangelio, es un artículo de Carlos Rodríguez, correspondiente al número 271 de la revista, En la calle recta. Hace algunos años, en una entrevista televisiva hecha a un presidente de gobierno español durante una de sus legislaturas, este citó unas palabras sacadas de la tercera epístola de Pedro, y se quedó tan pancho. Yo no daba crédito a mis oídos. Pero si la tercera epístola de Pedro no existe, ni en la Biblia, ni como texto espurio en ningún lado. Experimenté vergüenza ajena al ver que el presidente de mi país desconocía algo tan elemental. Hace poco, en mi posoperatorio, estando en el hospital, el paciente que tenía como compañero de habitación, un hombre culto, me dijo con toda rotundidad que Jesucristo nunca había hablado del infierno en la Biblia. Yo me pregunté, ¿pero qué Biblia habrá leído este hombre? Menciono solo estos dos casos, como pequeña muestra, del desconocimiento cultural y espiritual que muchos tienen acerca de la Biblia. Bien, pues vayamos al grano. El propósito de esta sección de nombre, Evangelizar con Lucas, tiene el propósito de proveer material para compartir de un modo sencillo el Evangelio con otros mientras se estudia la Biblia. En este sentido usaremos un documento que me parece fundamental para empezar a entender la Biblia. Se trata del primer tratado que escribió el médico e historiador Lucas. Ese tratado ha venido a conocerse con el tiempo como el Evangelio de Lucas. Y comienza así. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas 1, 1-4. Bien, vayamos allá. Examinemos el verso 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Este verso llama la atención sobre tres cosas. Primero, la realidad de unos hechos acaecidos en el transcurso del tiempo, es decir, de la historia. Segundo, que estos hechos han sido ciertísimos. Y tercero, que muchos los han tratado ya de poner en orden. Vamos a explicar esto. En primer lugar, el narrador se refiere a la realidad de unos hechos acecidos en el devenir del tiempo, es decir, en el transcurso del tiempo, por lo tanto, en la historia. La historia de las cosas, dice el texto. Fijaros de qué forma tan sencilla, el historiador hace referencia a los hechos pragmáticos, diferenciándolos así de cualquier fantasía o leyenda. La mayoría de religiones, por no decir todas, están fraguadas sobre leyendas, es decir, no tienen fiabilidad histórica alguna, ni evidencias, ni pruebas. La religión judeo-cristiana está asentada sobre pruebas irrebatibles acerca de la nación de Israel, un territorio físico existente como es Palestina, una ciudad real como Jerusalén, el templo, las profecías, etc. Y se perpetúa, en el nacimiento de la secta de los cristianos dentro del judaísmo con las históricas persecuciones de los creyentes llevados como espectáculo a los circos romanos para deleite del emperador y el público en general. Esto es indiscutible. Y esto también nos lleva, de paso, al segundo punto. Nuestro texto dice, que estos hechos han sido ciertísimos. Lucas habla de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lo que se narra, pues, no son fantasías ni leyendas, sino sucesos que han acaecido de forma completamente cierta entre nosotros. No hay el menor género de duda o falsedad en cuanto a la certeza de los hechos acontecidos en ese tiempo, en esa generación que aún está viva mientras Lucas escribe. El tercer punto en este versículo es la referencia, a que ya muchos han tratado de poner en orden estos hechos. Dice nuestro texto y así comienza el verso 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia. Lucas, por lo tanto, no es el primero ni el único que conoce y escribe acerca de los hechos que narra en este tratado. No se trata pues de un novelista o de un iluminado que se ha inventado o ha tenido una visión que luego plasma en una novela. Los hechos narrados por Lucas ya han sido comentados y descritos por otros autores, entiéndase por ejemplo, un judío recaudador de impuestos para el Imperio Romano llamado Mateo que escribió el Evangelio que lleva su nombre. Los evangelios conocidos como espurios o falsos,
que efectivamente existen, fueron escritos posteriormente a este Evangelio de Lucas y fueron desechados ya en su tiempo por no cumplir con la fiabilidad necesaria. Bueno, hoy dejamos aquí el comentario de la Biblia y espero que sea de interés y de utilidad para tu vida, tal como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.